Descubre nuestra programación y prepárate para ver mucho más. Más puntos de vista, más deporte, más series, más arte y ciencia, más música y cine, más documentales, más entretención para grandes y chicos. Descubre UChile TV, donde todas las verdades se tocan. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Descabellada. Saludamos a todas y a todos los que nos ven a través del 11.2, las señales por cable, YouTube, y quienes nos escuchan en Radio Universidad de Chile por la 102.5. Hoy vamos a conversar sobre uno de los temas más importantes, por cierto, de la semana, que es la formalización y prisión preventiva del alcalde Daniel Jadue. También sobre los anuncios de la pasada cuenta pública. Se va a concretar finalmente el acuerdo sobre pensiones. Hay brotes verdes de los cuales comentar. Y vamos a hablar también del triunfo de la primera mujer en las elecciones de la presidencia de México, Claudia Sheinbaum. En nuestro espacio de conversación, además, estaremos hoy con la ex ministra de Educación y Política chilena, Adriana del Piano. Vamos a analizar los alcances de la cuenta pública y el debate, por cierto, sobre el CAE y lo que se ha dicho, un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior que supere al CAE y también al Fondo Solidario. En esta oportunidad no está Yasna con nosotros, está enfermita, así que le enviamos mucho cariño. Ale, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Esperando que aparezca la nueva promoción porque ya... Sí, pues además que... pues se está añejando, se está añejando. Además que yo insisto que la verdadera Matea de este grupo es la Yasna, y cuando nos falta la Yasna... Voy a rechazar esos comentarios por discriminadores y atentatorios contra la autoestima de las panelistas. Así que la echaremos de menos, echamos de menos su aporte, pero lo haremos fantástico. Exactamente, muy bien, y así es como tiene que ser. Ale, me corté el pelo, no me has dicho nada. Ah, sí, pues sí, te lo dije. ¿Cómo? Sí. Me saqué así de tanto pelo. Y dije, sí, te lo cortaste bastante. Sí, quería hacer un cambio, me gustó, y así que aquí estamos. Y como tenemos tanta ayuda con la Fran, que nos peina a las dos y nos deja tan bonitas. La Fran y Alicia. Y la Alicia que nos maquilla maravillosamente bien. Justo para salir a carretear, y justo los miércoles no salgo a carretear. No, ahí la embarro. Hay que agendar los carretes los miércoles. Bien, pues tenemos evidentemente muchos temas, ya les decía, que comentar con ustedes. Bueno, pero evidentemente que la noticia de la semana, por lejos, es no solo la formalización, que ya había estado en varias jornadas de formalización, sino que se le ha aplicado al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, la medida cautelar más gravosa, que es la prisión preventiva. Y la imagen con chaleco amarillo y las manos esposadas, las muñecas esposadas, bueno, evidentemente que eso ha tenido un impacto por de pronto para su propia colectividad, para el Partido Comunista. Ale, ¿cómo lo has visto? Es difícil separar las consideraciones jurídicas de las políticas porque están muy mezcladas siempre, digamos, por más que la gente diga no, se puede hacer una línea. Pero desde el punto de vista legal, yo creo, y lo sostuve aquí mismo cuando hablamos de la cautelar de Katy Barriga, que mucha gente pensó que tenía que ir en prisión preventiva, y yo dije, está en mi cuenta de crédito, abonado ahí, que no, que a mí me parecía que la prisión preventiva se estaba abusando de ella, y por mucho que fueran muy graves. Y te guste o no, Katy Barriga es una mujer que tiene hijos, y a mí me parece que todas las mujeres que tienen hijos, en principio, a menos que sea, digamos, una persona que realmente constituye un peligro para la sociedad inmediato, evidente, deben estar en prisión preventiva, porque la prisión preventiva, como en el caso de ella, no solo le afecta a ella, sino que a su entorno familiar y a las personas que están a su cuidado. Lo que pasa
que como en el caso de Katy Barriga hay una disparidad tan grande en los criterios judiciales que el que ella tenga arresto domiciliario y otras cientos, tal vez miles de mujeres tengan prisión preventiva por delitos de menor magnitud se constituye en un escenario de desigualdad ante la ley. Y ese es el tema que se ha planteado aquí también. Y yo creo que la justificación que ha dado la jueza para decir, bueno, digamos, no lo hizo comparativamente, pero se desprende de su explicación que la prisión preventiva se ordena bajo el criterio fundamental de que existe el riesgo de que Daniel Jadwe vuelva al municipio de Recoleta a cometer tropelías, a las tropelías que se están investigando en el juicio. Pero a mí no me parece que sea una justificación lo suficientemente potente, porque hay otras cautelares como órdenes de alejamiento, suspensión de funciones, etcétera, otras cautelares que podrían haberse dictado en este caso y que hubieran mantenido a la persona sin ir a prisión. Sí, perdón, se está desarmando. Se está desarmando el estudio. Hay un fantasma que recorre el mundo. El fantasma del comunismo, decía el manifiesto comunista. Entonces hay un tema que ha hecho sentido a mucha gente. Claro. El tema y no solamente del Partido Comunista. Creo que este es un juicio que yo he visto. Sí. Tú misma entrevistaste a Francisco Javier Leturia, que nadie lo puede acusar de comunista, ni mucho menos. Por de pronto no. Por de pronto no. Haciendo este argumento de el abuso de la prisión preventiva, claro, que es una de las razones fundamentales por las cuales se reformó el sistema procesal penal. Y dos, la desigualdad que puede estar fundamentada. Se supone que cada caso se evalúa en su mérito, pero hay la comparación con el caso de Katy Barriga en particular, creo que le ha hecho ruido a la cautelar. No así, y yo creo que la formalización en sí misma no se puede considerar, claro, o no debiera estar teñida por consideraciones políticas, y que debiera, digamos, tanto la justicia como los incumbentes tratar de resolver ese tema respecto de la comisión o no de delitos y qué autoría le cabe a Jadwe de la manera más objetiva posible. A ver, los comunistas en general lo que han... varios temas, ¿no? Ellos primero cierran filas, el Partido Comunista cierra absolutamente filas con Daniel Jadwe, tienen y les asiste la convicción de que él es completamente inocente. Quizás internamente dirán, aquí hubo un desorden, un despelote, pero en ningún caso dolo, con la intención, como dice la palabra, dolo, ¿no es cierto?, de querer defraudar, engañar, etcétera, etcétera. No es lo que dice la Fiscalía, ¿no es cierto? La Fiscalía sostiene que hubo engaño, como por ejemplo cuando le dice al Consejo Municipal que el famoso interferón, este medicamento que se quería importar desde Cuba, ¿no es cierto?, tenía, por ejemplo, la autorización del ISP. Son varios temas ahí que están en juego, son muchos elementos y son muchos tipos penales que están detrás de esta formalización. El punto acá es el siguiente. Los comunistas, yo decía, que cierran filas, dicen, ¿por qué la jueza, cuando argumenta la medida cautelar de la prisión preventiva, dice que no le asiste ninguna motivación política? No lo dice con esa palabra, pero que en el fondo básicamente hace una introducción diciendo que ella no va a evaluar consideraciones políticas. Exactamente, no hay consideraciones políticas en la decisión que se ha tomado. Entonces dicen, ¿por qué hace esa mención? Entonces yo conversaba, por ejemplo, el otro día con la diputada comunista Natalie Castillo y yo le decía, diputada, ¿pero no le parece a usted que si hay una carta firmada por 1.500 personas, ¿no es cierto?, que lo menos que dicen es que la justicia es sesgada, hay persecución política, la justicia no es imparcial y menos objetiva? ¿No le parece a usted razón? Y después están, por supuesto, todas las arengas a la salida del tribunal con Juan Andrés Lagos, que es asesor del Ministerio Comunista, asesor del Ministerio del Interior. Entre los que están haciendo esta arenga, ¿no le parece que hay algún contexto que uno diría explicaría por qué la magistrada
bien o no, correctamente o no, decide instalar este tema? Porque ahí está el punto, ¿no es cierto? El Partido Comunista se ha metido en una línea, en un espacio que es súper delicado, súper delicado. Porque una cosa es defender a rajatabla a un militante, cuestión que me parece arriesgada, porque la misma crítica que el mismo Partido Comunista le hacía a la UDI cuando sus militantes, Jovino Novoa o posteriormente Jaime Orpiz, o lo que está pasando con Pablo Longueira, que también lleva no sé cuántos años en investigación, bueno, la misma actitud de cerrar fila era súper criticada por el mismo Partido Comunista. Entonces, es complejo porque tú empiezas a cuestionar la independencia del Poder Judicial y, por cierto, la Fiscalía. Y cuando empiezas a poner en duda que para determinado, ahora que te toca a ti, ya no es independiente, está motivada por una decisión política o de un sesgo político, y en eso la diputada Carmen Hertz ha sido particularmente dura, creo yo que te metes en una situación muy complicada, y eso explicaría por qué militantes como Carol Cariola, que es la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, o la misma ministra Vallejo, por cierto, pero incluso Barraza, incluso Daniel Núñez, han estado ahí como con cuidado, en el sentido de no firmar la carta porque estás poniendo en tela de juicio el Estado de Derecho. Yo creo que por supuesto, hay distintas calidades de personas. Hoy día la justicia tiene un bajo porcentaje de aprobación en Chile como en ningún otro país, entonces es normal que las personas, cuando ven que va a ir a la cárcel alguien a quien le tienen aprecio, piensen que es inocente y que hay una persecución, y al revés, cuando el que va a ir a la cárcel es una persona que detestan, van a hacer el juicio contrario de que nunca es suficiente la pena o la condena. Las personas con responsabilidad en el Estado creo que deben ser más criteriosa, porque tienen una responsabilidad política y que, por supuesto, el Poder Judicial es el último lugar donde se pueden dirimir los conflictos sociales. En Chile tiende muchas cosas a veces en exceso, porque como el sistema político es incapaz, es el Poder Judicial que termina resolviendo temas como, por ejemplo, la ISAPRE. Bueno, la ISAPRE, como el tema de la ISAPRE. Es un caso súper concreto. Si tú pierdes la confianza completamente, que digamos tampoco es muy alta, pero si pierdes completamente la confianza en el Poder Judicial, entonces la anomia social se desbanda, porque ¿quién le va a hacer, ¿por qué le voy a hacer caso a la justicia y al poder político y a nadie? Pero creo que eso es accesorio. A mí me parece que lo central es, por supuesto, que aquí fiscales, jueces, abogados defensores, abogados acusadores, Consejo de Defensa del Estado tienen que dar prueba, y tienen que dar prueba de su adhesión a las instituciones democráticas, como es el Poder Judicial, y a menos que tengan pruebas evidentes de que hay una persecución política, y eso se tiene que probar, no es solo decir yo creo que hay persecución política, tengo que probar que hay una persecución política. ¿Dónde está el antecedente? ¿Dónde está el vínculo, la causa, el motivo y el momento en que esa persecución se manifiesta? Si no tengo esa prueba, si no tengo nada que sustentar esa acusación, hay que confiar en que la justicia va a hacer su trabajo, y hay que facilitar que la justicia lo haga lo mejor posible, con transparencia, con objetividad. Creo que lamentablemente estamos en ese espacio donde las personas con responsabilidad política, con responsabilidad en el Estado, pierden el horizonte, y por supuesto es que se pisan la cola, porque tal como tú decías, el Partido Comunista presentó un proyecto de ley. Eso te iba a contar. Claro, para hacer más dura la prisión preventiva en caso de corrupción. Claro, en caso de delitos de malversación de fondos públicos, fraudes y exacciones ilegales y cohecho. Y era para que se establezca como un peligro para la sociedad, para la seguridad de la sociedad en los casos. O sea, justamente que se refuerce básicamente la prisión preventiva, en el caso, en estos delitos. Entonces ahora se te devuelve, porque tú dices, bueno, pero ¿cómo? Ahora es distinto. Entonces, eso es lo que quiero decir. Mira, evidentemente que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, ¿no es cierto? O sea, la persona es inocente hasta que se demuestra que no lo es. Es cierto que en Chile la prisión preventiva funciona, y lo vienen diciendo no uno,
pero decenas, si no cientos de juristas que te dicen que la prisión preventiva se está convirtiendo en sentencia previa. ¿Te fijas o no? Y después resulta que en muchos casos tienes que revertir, o sea, se tiene que revertir la medida porque, o bien porque no aplica o qué sé yo. En este caso, ojo que lo que también te explican algunos juristas es que, dada la connotación de los delitos que se le imputan, claro, la prisión preventiva está dentro, no sé, por la gravedad de los delitos y por las penas que arriesga, entonces sí cabe la prisión preventiva. Claro, lo que pasa es que ese es el punto que a mí me parece más delicado. El tema cuando dice la pronoxis de condena. Claro. Si la condena es de tanto más, exacto, le aplico prisión preventiva. Pero no fue así en el caso de Katy Barriga, que es lo que tú dices. No. Más allá de eso. Más allá de eso. Yo digo, esta persona arriesga una pena de 15 años, le aplico prisión preventiva. Esta persona arriesga una pena menor, no le aplico prisión preventiva. Es un anuncio antes de que el juicio ocurra. No, pues sí, ese es el tema. Antes de que se pongan los antecedentes, es un anuncio de un juez de garantía que ni siquiera tiene... El juicio no lo va a resolver un juez de garantía. El juicio lo va a resolver un tribunal oral en lo penal que está compuesto por 3 magistrados y que en teoría están ahí para escuchar en igualdad de condiciones al querellante y al defensor. Y recién resuelven si la persona es culpable, es una vez que el juicio se ha producido. Y en este caso hay una evaluación previa de decir, bueno, como lo vamos a condenar a 15 años, vaya preso. No sabes todavía, no debieras hacer ese juicio de Es interesante y es un debate que yo creo que es importante dar. Es la razón por la cual se modificó el sistema procesal penal. Porque ¿qué pasa? Si tú dices, ya lo vamos a condenar a 15 años, estuvo en prisión preventiva 5 años y es inocente. ¿Va a decir la justicia que era inocente? No, porque ya lo tuvo preso 5 años. Entonces, ¿qué hace? Lo encuentra culpable de cualquier cuestión y le pone una pena de 5 años para que no se note que metieron preso a un inocente. Bueno, y ese es un problema grave del sistema completo, no en este caso en particular. Ya que tú lo mencionas, Francisco Leturia, ex presidente del Consejo para la Transparencia, él decía que, a mí me llamó la atención, fíjate, porque, bueno, de comunista tiene bien poco, en realidad todo lo contrario. O sea, es un liberal, una persona liberal de derecha. Es una persona liberal. Y fíjate que lo que él decía es lo siguiente, cuando la jueza dice que es un peligro para la sociedad, entre las razones, él decía, bueno, y no lo fue los 3 años anteriores mientras estuvo investigado y porque ahora porque está en el ejercicio, ¿no es cierto?, de su labor como alcalde. Y él decía, bueno, y pudo haber hecho, o sea, si se quiso robar plata, se la pudo haber robado cuántas veces antes, digamos. Entonces, y si quería destruir pruebas. Ya las pudo haber destruido. Entonces, claro, efectivamente hay un tema de igualdad ante la ley que salta, al menos te salta, porque tú dices, yo estoy de acuerdo contigo, yo también, no porque me quiera sumar, sino que yo también lo pensé en su minuto. Yo consideraba que Katy Barriga no tenía que ir en prisión. Yo está bien, si a lo mejor las masas enardecidas que odian a Katy Barriga querían que se fuera presa. Yo tampoco creía que era la medida cautelar que debía ser aplicada. Me parece que el arresto domiciliario es correcto, digamos, es proporcionado, en fin, es razonable. Y créeme que pensé lo mismo de Jadwe, y yo creo que como a muchos nos sorprendió. Nos sorprendió que fuera esta la medida cautelar más gravosa. No sé qué va a pasar con la Corte de Apelaciones, pero por de pronto la pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar con el Partido Comunista y qué va a pasar con Recoleta? Porque acá se viene otro tema. Tienen el oficialismo, ¿no es cierto?, está apoyando a un candidato que es de apellido Jadwe, no es pariente de Jadwe, pero también es comunista, ¿no es así? Y esa es la carta. Y se ha metido la otra carta, que es la secretaria Ruth Hurtado, la secretaria, no sé si general, pero digamos, de la directiva del Partido Republicano. Ella fue constituyente, ¿no es así? Y es Ruth Hurtado la carta de la derecha en este momento, pareciera ser, para las elecciones. Y ahí viene lo siguiente, con esto cierro. Jadwe, les guste a algunos o no les guste, no es un personaje que genere necesariamente simpatía, simpático no es, no, para nada. Se ha ganado muchas... Bueno, a lo mejor algunas personas lo encuentran simpático, pero es una apreciación subjetiva. A mí me da risa a mí me encanta cuando ay, ¿cómo se llama el que imita? Kramer. Cuando Kramer lo imita, porque encuentro que lo hace increíble y me río mucho cuando veo a Kramer haciendo de Jadwe. Simpático no es tiene un estilo bastante
como diríamos, un poco arrogante, sin duda, y ha sido muy ácido con el gobierno. Ha sido una pulga en el zapato, una piedra en el zapato para el gobierno, y ha sido muy pesado, si tú quieres, en términos bien coloquiales. Pero dicho todo lo anterior, él tiene, por lo que uno sabe y reportea, él tiene mucha adhesión en Recoleta. Tiene un estilo que le ha significado. Vamos a ver qué pasa con la elección ahora, y ese es el punto. Si esto le va a repercutir negativamente al oficialismo o no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Jadwe representa un sector del Partido Comunista que cree en iniciativas y políticas populares que sean sentidas por la gente. Entonces, cuando a este gobierno se le dice, sí, pero es que la gente no siente, no logra sentir la bajada de los logros de este gobierno. Entonces, claro, si uno lo ve en el tema, por ejemplo, las farmacias populares, ¿qué más sentir una política pública que tus remedios cuesten más barato? Entonces, claro, hay un origen de este caso que es un origen puro, si tú lo quieres, que se corrompió, si es que se logra probar, o sea, probar la tesis de la Fiscalía o no, pero esa es otra historia. La historia es que el espíritu original era un espíritu positivo, porque los remedios en Chile son caros, porque las personas jubiladas ganan una miseria, y tener que ir a comprarse y gastarse toda la plata en remedios, entonces era efectivamente en ese sentido una política buena, que lamentablemente no resultó por mala administración, porque no sé qué. No, lo que no resultó fue la asociación de municipalidades. Bueno, pero lo que no resultó fue crear este poder comprador entre una asociación de municipales para distribuir los remedios de las farmacias populares. Pero las farmacias populares también establecidas, no solamente en Recoleta, sino en todo el resto de las municipalidades, y sigue siendo una política muy valorada, porque han permitido bajar los precios de los medicamentos, no solamente en las farmacias populares, sino que las cadenas, que recordemos que cuando se instalaron las farmacias populares habían 3 cadenas y vendían los precios al precio que querían, había colusión además, entonces sí impactó, y claro, sigue siendo lo que yo creo que aquí probablemente Jadwe pecó de megalómano. De querer, digamos, esta idea de que él iba a solucionar el tema del COVID, de que él iba a traer el medicamento, es megalomanía, sí, pero... Ahí, por eso claro, te digo, el tema... Claro, en el derecho administrativo, si tú falsificas un documento, no importa la intención. Claro. Falsificaste el documento, eres culpable. Correcto. Entonces, yo creo que... Pero toda esa es tarea del juicio que viene ahora. Por supuesto. Si, más allá de las intenciones, se pasaron a llevar las normas administrativas que cautelan la buena administración municipal, o no. ¿Se cautelaron bien los recursos o no? ¿Quién es culpable, quién es responsable y en qué grado? Eso es lo que tiene que demostrar el juicio, y eso se tiene que hacer. Estamos recién en la etapa previa, en que se presentan los antecedentes y lo que se resuelve. La jueza de garantía, yo creo que aquí es donde la jueza de garantía, tal vez aprovechando su minuto de fama, probablemente se excedió en todas estas declamaciones de lo que ella pensaba, de lo que ella creía, porque los jueces de garantía solamente tienen que decir si corresponde o no corresponde, claro, las medidas cautelares que ha solicitado en este caso la Fiscalía, y fin de la historia. No son los que juzgan, no son los que van a evaluar la contundencia de los argumentos y de las pruebas judiciales. Lo otro que, para ir cerrando este tema, Ale, yo creo que se ha instalado también, ¿no es cierto?, esta famosa lawfare, que es cuando tú ocupas, ¿no?, el sistema judicial o lo jurídico en contra de un político para horadarlo, para denigrarlo, ¿no es cierto?, para sacártelo del camino, ¿no es así? Y es lo que también se ha querido instalar acá, que aquí hay un lawfare, ¿no es cierto?, básicamente detrás de lo que pasa con Daniel Jadwe. Insisto, a mí me parece de nuevo que es súper delicado instalar este tipo de aseveraciones frente a un poder judicial que puede tener muchos problemas, sin duda, pero yo creo, y de verdad, comparado con cualquiera de los países que nos rodean, estoy hablando de la región, en América Latina, tenemos una independencia de poderes que es
algo importante y uno lo nota aún más cuando viaja y cuando sale de acá y se da cuenta que no necesariamente esa independencia predomina en otros países de la región. Entonces es delicado poner ahí el acento de que tanto la jueza, en este caso, o el fiscal Armendáriz están guiados por en este momento, una versión o una predisposición negativa hacia Jadwe por el solo hecho de ser comunista. Sí, yo creo que como en todos los casos, en todos los juicios, se resuelven por seres humanos. Y los seres humanos tienen pulsiones. Por ejemplo, la Fiscalía le viene bien tener acusados y condenados de todas las tiendas políticas para salir de la acusación de que es un brazo armado de tal tendencia o de tal posición. Y así, cada cual tiene sus propios intereses y preferencias. Por eso es importante que el juicio sea transparente, que sea público, que la gente pueda apreciar las pruebas que se están dando y la responsabilidad que le cabe a Jadwe en eso en el momento que se haga el juicio, que eso todavía no ha ocurrido. Y en cualquier caso es así. Y yo creo que por eso, lo vimos ahora, yo encontré precioso el juicio a Trump. ¿Cuál es la diferencia del sistema penal gringo? Es que quien decide si la persona es culpable o no es un jurado de personas comunes y corrientes. Y yo creo que es un sistema muy interesante porque los profesionales del derecho, la fiscalía, los defensores, los jueces, están ahí para exponer los argumentos y todo, pero al final son personas como las que observamos los juicios todos los días, las que deciden realmente si son convincentes los argumentos, más allá de toda duda razonable, y sería fantástico que pudiéramos tener jurados en Chile. Wow, Sí, yo creo. A mí me da un poquito de nervio, no sé. No sé. Sí, no, pues yo creo que el sistema jurado, todo lo que se pueda decir de que no, los jurados están intervenidos políticamente, no sé qué, la elección de jueces o la elección de fiscales, bueno, todo eso es menor comparado con la posibilidad de interferencia en los nombramientos, en los ascensos y en las decisiones judiciales cuando se hacen a puertas cerradas o cuando los decide una camarilla de pocas personas. Así es. Ahora, tal como tú dijiste, los jueces, las y los jueces, fiscales, son personas, y una pregunta que yo creo que es válida de hacerse y de hacernos es si acaso son tan inmunes a la opinión pública, si son tan inmunes a lo que diga la prensa, lo que digan los medios de comunicación. No sabemos. Por supuesto que no, si hay estudios de que los juicios, los casos que avanzan en Chile son los casos mediáticos, los casos que están en la prensa. El resto de casos hay 90% de homicidios sin resolver. Claro. ¿Cuál homicidio se resuelve? El homicidio que tiene suficiente atención mediática. Lamentablemente es así. Pero es claro. Pero lamentablemente es así. Te pone en una desigualdad también. Y eso es verdad. Bien, nos vamos a ir a la pausa, pero antes queremos invitarlas a que nos sigan en las redes sociales de Uchile TV. Vean y escuchen las repeticiones de este programa y otros capítulos en YouTube y Spotify. Vamos a ir un breve corte y al regreso se nos quedaron algunos temitas pendientes, pero que están dentro de lo que es la cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Vamos a hablar un poco ahí de lo que decíamos también al comienzo del programa. Hay brotes verdes que podrían destrabarse con el tema de las pensiones, a pesar de lo que pasó cuando el presidente Gabriel Boric anuncia este proyecto de ley para presentarlo en diciembre de aborto legal. Vamos con eso y ya volvemos con más. ¿Ahora qué hacemos? Conversaciones sobre los avances en ciencia, tecnología e innovación. ¿Qué es la inteligencia artificial y cuáles son sus implicaciones en nuestra vida? ¿Ahora qué hacemos? Todos los sábados a las 20:30 horas por Uchile TV.
Nuestro territorio es considerado uno de los lugares más fascinantes del planeta. Gran parte de nuestra vegetación y fauna no existe en ningún otro lugar del mundo. Pero nuestros ecosistemas están siendo amenazados por especies exóticas invasoras. El mayor desafío que enfrenta la humanidad es la preservación de la biosfera, la recuperación y mantención de los ecosistemas que la componen, nuestras especies, los territorios y sus habitantes. Serie documental Invasores. Estreno capítulo 3. Espinillo, el arbusto oportunista. Viernes 7 de junio por Chile TV. El planeta Tierra es nuestro hogar y el futuro está en nuestras manos. La historia ha demostrado que si nos mantenemos unidos, podemos lograr grandes cosas. Pero el reloj no se detiene. Ya estamos de regreso aquí en Descabelladas. Queremos invitarlos e invitarlas a que no se pierdan este próximo lunes el último capítulo de Futuro Esplendor. Conversaciones improbables sobre el estado de las cosas con la conducción de Héctor Morales. Y ya estamos de regreso también para analizar lo que ha sido esta cuenta pública, la tercera cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Tenemos hartos temas. ¿Por dónde partimos, Ale? ¿Vamos a hablar de las pensiones? No, hablemos al tiro de las pensiones. A ver, ya que estaba en la... Ya, cuente. Ya, es que a partir de la cuenta pública muchas personas interpretan que la incorporación de los temas del aborto y de eutanasia, entre otros, fueron una forma de salir jugando ante la constatación de que otras reformas trascendentales en los que se había puesto mucha energía, como la reforma de pensiones, no iban a ocurrir. Pero yo creo que ha habido señales en estos días de que parece que hay un poco de agua en la piscina. Me da la impresión que con el apoyo por detrás de los empresarios que no ven con mucho entusiasmo que el problema se traslade al próximo gobierno. Que sobre todo si va a ser de derecha. Sí, que sobre despejemos todo despejemos el camino. Y se junta el hambre con las ganas de comer, porque, me gusta eso. porque parece que el gobierno tampoco quiere quedarse con nada. Entonces, he escuchado, no sé si qué tanta solidez tiene, pero que podría haber una posibilidad de acuerdo con un porcentaje del aporte al Fondo Solidario menor del que el gobierno había planteado. O sea, de este 6% adicional... En vez del 3,3 que se había planteado, por supuesto, ahora, que ahora no sea 3,3, sea 4,2, 4,5, 1,5, claro. Ya. Por ahí parece que hay unos visos de poder llegar a algún acuerdo, pero para el gobierno es un problema enorme, porque sería una reforma menos ambiciosa que la de Piñera. Claro. ¿Y cuál es la línea roja, digamos? Bueno, pero mira, hay varias cosas que han salido este fin de semana. Salió una columna del economista Eduardo Engel, que tiene cada 2 semanas publica una columna en el Cuerpo de Economía y Negocios del Mercurio el día domingo. Y él la titulaba La arriesgada apuesta de Chile Vamos en pensiones, y él decía que el rechazo de Chile Vamos a incluir un componente solidario responde a un cálculo político que podría terminar siendo un gran error. Y básicamente lo que decía es, no le pueden pedir a un sector
que lo único que quería era que todo este 6% fuera a solidaridad y que se ha ido bajando, que capitule a tal nivel que diga, ok, todo a cuentas individuales y que por lo tanto ya no sea un 10% a las cuentas individuales, sino que sea un 16%, siempre bajo la idea y el supuesto de que eso va, de acuerdo a la derecha, mejorar las pensiones. Lo que más ha recalcado él es que creer que el pilar solidario, es decir, a PGU, es el camino para tratar todos los temas de solidaridad, dice, no es plausible ese argumento porque la PGU funciona para los sectores más desposeídos, pero no funciona para las capas medias. Y ahí es donde está el gran problema. La clase media, ¿no es cierto?, que no se va a ver beneficiada significativamente. ¿Por qué? Porque para que así fuera había que aportar tanto dinero a la PGU. ¿De dónde sacas la plata? Es carísimo. Y eso implica una reforma tributaria por de pronto que ni siquiera el sector que está en contra está dispuesta a hacer. Entonces, la única manera es otorgarle a ese 6% una parte de solidaridad. Y Guillermo Larraín, ex superintendente de AFPs, decía, y de superintendente de Valores y Seguros, decía, también economista, que no hay ningún país del mundo en que todo, pero absolutamente todo el porcentaje que se cotiza, de cotización, vaya íntegramente a cuentas individuales. Hay pilares. Y eso, decía él, ya se ha discutido hasta la saciedad. Técnicamente, los técnicos ya tenemos más o menos, hemos arribado a ciertos consensos. El tema es político. Ahí claro, además se han hecho cuántas comisiones, se saben los diagnósticos, economistas de derecha, de izquierda. Ya no hay más ya no hay espacio para más comisiones. O sea, podemos pasar todo el programa hablando del tema de la AFP y tal, pero el punto es que la derecha ha hecho una apuesta por impedir la reforma para proponerle una derrota a este de gobierno, proporciones de gobierno, pero claro, se puede... si la mirada es muy cortoplacista, claro, pueden salir diciendo ye. Vamos a ver. No, pero espérame, pero otro tema. Cuando te toque... Cuando Evelyn Matei le puso la lápida sobre texto de que este no era tema para... ya las encuestas mostraban que este no era el tema más importante y resulta que la encuesta... la encuesta de Axel Callis, la encuesta Confluye. La encuestitis. Claro, la encuestitis, pero es que... No, pero espérame, cuando la encuesta de Axel Callis... Cualquier persona con olfato político sabe. No necesita hacer ninguna encuesta. Pero aparte que, mira, cuando te dicen, no, lo que pasa es que cuando nosotros conversamos con las personas en la calle, nos dicen que toda la platita al 6% a la cuenta individual. Entonces, el argumento, digamos, el contraargumento es sí. Y si usted le pregunta a las personas en la calle, ¿usted quiere hacer un nuevo retiro del 10%? ¿Qué va a decir la gente que no? 80% va a decir que sí. Entonces, si tú vas a legislar según lo que opina en la encuesta o lo que resulta de la encuesta, estamos... mejor cerramos por fuera. Además sabemos que hay maneras y maneras de preguntar. La gente piensa que el 6% va a ir a una cuenta individual. Podemos estar todo el día hablando de eso. No va a una cuenta individual, va a un fondo de pensiones que establece una manera de pagar que, tal como dicen los expertos y todo, si es que te llega algo, va a ser para los nuevos cotizantes en 40 años más. Las personas que hoy día están por jubilarse o que ya se jubilaron no van a ver ni un peso de ese 6% adicional. Bueno, Ale, un tema súper importante que se deriva de la cuenta del presidente Gabriel Boric es precisamente, digo importante porque se puso, pero rápidamente pareciera ser que oprimó la cordura. Se puso como freno, se habló de freno, se habló de que podía terminar con los acuerdos, ¿no es cierto?, en materia legislativa. Fue el anuncio que, por supuesto, sacó el presidente, porque nadie tenía idea. No, pero saquemos el tejido. Espérate, es que dejen contarte algo. Es que dejen contarle algo a todos los que nos ven hasta ahora y nos escuchan por radio. Chile. Ustedes saben que los periodistas nosotros tenemos acceso a la cuenta pública al momento que el presidente está hablando. Ya más o menos cuando empieza a hablar te llega por mail, claro, te llega a todos los medios de comunicación la cuenta pública. Y yo quería la cuenta pública para seguir la cuenta y empezar a marcar, qué sé yo. Y no llegaba nunca la cuenta pública, pues, Ale. Pero ¿dónde está la cuenta pública? Productor en terreno, en Congreso. Oye, la cuenta pública. No, es que todavía no la bajan. No, pero te va a mandar un punteo. No, pero es que no quiero el punteo, si yo quiero seguir lo que está diciendo el presidente. La cuenta pública llegó, pero al final. ¿Por qué, Ale?
porque tenía una sorpresa. Pues no sé, que además en el programa anterior estábamos hablando de esa minuta resignada, la minuta de estabilizamos al país, estabilizamos al país. La minuta que salvaba con el 4, que era de una fomedad absoluta. Que tú la hiciste, tú la destruiste. Claro. ¿Vale? Cuando dijiste estabilizamos al país, es lo mínimo. O sea, que lo mínimo que voy a hacer es estabilizar el país. Claro. O sea, hacer una cuenta así como, oye, ya. Bueno, entonces el presidente se guardó su cartita bajo la manga. Exacto. Y se lo comentó a muy pocas personas. Claramente no a todos sus ministros. Ni siquiera el ministro vocero. Imagínate. No, o sea, al ministro secretario general de la presidencia. De la presidencia. A la ministra yo creo que Elizalde no sabía. Pero la ministra sabía. Vallejo sí, pues Vallejo. Claro, calladita sabía sí. Vallejo, sabía la ministra de la mujer y sabían algunas organizaciones, supieron algunas de las organizaciones vinculadas al tema, pero como horitas antes. De más. No, porque si no se habría filtrado. Porque si no se habría filtrado. Filtra, claro. Entonces la queja, yo creo, o sea, visto desde un punto de vista político, fue una excelente jugada. Por 2 razones. A ver. Por 2 razones. Por un lado, salió por arriba, salió por todo lo alto, salió de ese lugar fome de que somos el gobierno que estabilizó, porque eso lo puede decir cualquier gobierno. Y no lo dijo, ¿ah? No. De cualquier signo, sí, de cualquier signo. Vio el programa, presidente, sí, claro, yo estoy segura que lo vio. De cualquier signo puede decir lo mismo, es como decir, pues, se han pagado las cuotas del centro de padres, ya. Pero poner en la agenda un tema que acorrala a la oposición en una postura decimonónica, que los empuja a tomar estas posturas altamente impopulares de hablar de... El diputado Rútico Eche habló de los desviados. Además, claro, que ahora a propósito de este otro tema habla de los desviados. Entonces salen con un discurso que culturalmente en Chile hace rato que están superados. Claro, entonces quedan en una postura muy minoritaria, muy fanática, que no corresponde al momento social chileno. Y eso... hay 2 maneras de salir de ahí. A ver. O te allanas, bajas, te calmas, tomas agua, bajas el cambio, y cruzas y te pones a negociar reforma previsional, o mueres atrincherado, arriesgando incluso la posibilidad de ser gobierno en el próximo periodo, porque a lo mejor nadie va a votar por un futuro gobierno con una política de establecer un sistema de pensiones a la europea. Pero sí, muchas mujeres van a votar en contra de un gobierno que plantee retroceder en derechos de las mujeres. Hoy día, los jóvenes no van a votar por personas de derecha diciendo que la homosexualidad es una desviación. O sea, creo que ahí, en ese sentido, estuvo súper buena la jugada, digamos, desde el punto de vista político y sus intereses, pero deja la duda de si va a tener fuerza política para emprenderlo o si fue solo un saludo a la bandera. O sea, de todas maneras, hay varias lecturas. Evidentemente que también hay un guiño al sector del 30% que lo apoya, que esperaba una condonación del CAE que no va a llegar, porque no es posible condonarle a todos los deudores. Va a haber un proceso, ya lo plantea en la cuenta pública, de un rediseño de un sistema de financiamiento que supere al CAE y que supere al Fondo Solidario, pero esto no significa, nunca dijo vamos a condonar, ¿no es cierto?, las deudas de todos los deudores del CAE, y ese era un tema de campaña, pero uno se gobierna con las posibilidades que la realidad te va otorgando, ¿no es cierto?, y hoy día esa posibilidad no está. No hubo reforma tributaria, con suerte se está negociando un pacto fiscal, se ha ido bajando, ¿no es cierto?, hemos ido conociendo distintos lenguajes, distintos conceptos, porque tú vas remando con los remos que hay, ¿no es cierto?, y se va arando con los bueyes que hay, y ha sido difícil, por cierto. Entonces, desde ese punto de vista, sí, es un guiño al sector. Ahora, yo creo que no lo hubiera puesto solo como un guiño al sector. Yo creo que lo que hace
ya, un guiño al sector, pero sí, pero ese 30% es más o menos duro. Lo que hace es darle otra altura Lo que al pasa, gobierno. Ale, es que mira, yo escuchaba a Clarissa Hardy, una política con una larga trayectoria, y ella recordaba, y yo también me acuerdo, y tú también te acordarás, todo lo que fue la discusión del divorcio. O sea, hoy día hablamos del divorcio, ¿a quién se le ocurriría? ¿Qué chileno se le ocurriría? No, tenemos que volver a la nulidad matrimonial. O sea, Nadie, por favor. Pero por favor, uno cuando éramos jóvenes O sea, todavía, yo volvería Ale. a la nulidad matrimonial Ay, porque la ley de divorcio es francamente un engendro del infierno. ¿Y tú sabes por qué? Porque la Iglesia Católica redactó Presionó. el proyecto. No presionó. Si yo estuve reporteando ese Ya, tema, en ese tiempo había un funcionario de la Iglesia Católica Qué fuerte, ¿ah? designado y trabajaba en el Ministerio de Justicia redactando el proyecto con el gobierno. Y por eso se pusieron todas estas cuestiones de que hay que esperar 3 años, que hay que si no hay esperar tu 3 años acuerdo. y que tienes que demostrar que no te embarazas en 9 meses. Oh, sí, es No, tremendo. digamos que no es un gran proyecto de divorcio, pero nadie pensaría en volver a decir que el divorcio va a provocar una crisis social y que los hijos de los divorciados y que la destrucción de la familia, son delincuentes. Pero Ale, si lo que pasa es que para las generaciones jóvenes que nos escuchan y que nos ven, se discutía, o sea, en Chile había una diferenciación entre hijos legítimos e ilegítimos. Los legítimos eran los que nacían en un matrimonio bien constituido, así se hablaba, Claro. ¿no es cierto? Y todos los demás eran ilegítimos. Y cuando se discute... Y se ponían Pero espérense, porque uno podría decir, oye, ya, pero la sociedad avanzó, discutamos y mayoría se tiene que eliminar. Sí, efectivamente fue una mayoría, por algo se pudo aprobar. Pero había sectores y diputados de ese tiempo que defendían a rajatabla que se mantuviera esa horrorosa y grosera discriminación. Entonces se nos olvida que los procesos de cambios cuestan mucho. Ahora, yo desde ese punto de vista, ¿por qué lo menciono el tema del divorcio y tal? Porque creo que, claro, esta es una discusión que es válida de hacer. Decían, no, es que el 32% solo está de acuerdo con el aborto no libre, porque ojo cuando se habla de estos conceptos de aborto libre, eso da a entender como que vas a poder abortar una guagua de 9 meses. No, hay un planteamiento y es una discusión y es lo que se plantea en la mayor parte de los países desarrollados del mundo que tienen una ley de aborto, es hasta las 14 semanas por un montón de consideraciones que no es el caso ahora de discutir y plantear, pero que en definitiva esto no es el aborto libre, es el aborto por etapas, legal, como ustedes quieran llamar, pero no es el aborto libre. Es el aborto sin condiciones, es decir, que una mujer puede solicitarlo sin tener que decir me violaron o está en riesgo mi vida o está en riesgo me voy a hacer un aborto porque no quiero continuar con este embarazo. Fin, no tiene usted derecho a hacerme preguntas porque es mi decisión libre y soberana. Y yo creo que esta decisión favorece a muchas mujeres y niñas que aún siendo violadas no están en condiciones de ir a decir que fueron violadas. Asumirse como víctima de violación es un proceso largo. Para empezar, mucho más largo que las 14 semanas en las cuales tienes la ventana para hacerte un aborto. Claro. Y vas a tener que enfrentar a los objetores de conciencia, a esto, lo otro, personas que te van a maltratar por esa decisión. Entonces, lo más respetuoso con la autonomía y libertad de las mujeres es que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo hasta las 14 semanas o el plazo que se establezca en la ley. Pero esta idea de que van a salir las mujeres, digamos, a hacer fiestas de aborto es tan ridícula como la idea que, no, es que ahora todo el mundo se va a divorciar. Y la familia claro, que se va a destruir la familia. Exactamente. Claro. Bueno, sí. Oye, Ale, se nos va acabando el tiempo. Sí. Vamos a estar conversando un ratito más con Adriana del Piano, ex ministra de Educación, todo lo que queramos, porque ahí vamos a entrar ya en temas CAE, qué sé yo, todos los anuncios que hizo también el presidente y los problemas que hay en educación. Ale, no quiero dejar de mencionar un episodio y un hito, digamos, un hecho muy importante que ocurrió en América Latina. México eligió por primera vez en su historia a una mujer, estamos hablando
hablando de Claudia Sheinbaum, en una votación que fue extraordinariamente positiva y buena para el partido del presidente actual, ¿no es cierto?, Andrés Manuel López Obrador, obteniendo un alto porcentaje, más del 58%, si no me equivoco, de los votos. Ella forma parte del Movimiento de Regeneración Nacional, el llamado Morena, y deja al PRI y al PAN, que son, imagínense, el PRI que había gobernado, pero sin contrapeso durante las décadas de los 60, los 70, bla, bla, bla. Luego le aparece el PAN, ¿no es cierto?, un partido de derecha, el PRI como una izquierda, pero tú sabes cómo es, todo sí, así bien mezclado, bien raro. Bueno, resulta que el PRI y el PAN se unen y sin embargo no pudieron. Entonces uno se pregunta, igual AMLO es un personaje bien particular. Yo hablaba hoy día con gente que conozco de México y decían, mira, ella es una persona que tiene un montón de credenciales. Ella fue alcaldesa de la Ciudad de México, es una mujer, una científica, una mujer que viene de abajo, que no es de la clase alta ni mucho menos. Ella tuvo que hacer un gran esfuerzo para salir adelante, sacar su carrera, en fin, una mujer fruto de la meritocracia. Pero lo interesante es lo que va a pasar ahora, ¿no es cierto? Es decir, tienen aparentemente mayoría en ambas cámaras, con una votación, insisto, que premia, según lo que me explicaban. Claro, lo que pasa es que económicamente el país le ha ido bien, ha habido una serie de programas sociales que han sido también parte de lo que le ha dado el triunfo a Claudia Sheinbaum, y tanto ha sido así que el tema de la seguridad, que es un tema gravísimo en México, ha pasado a segundo plano, ¿vale? Bueno, lo que ella ha planteado y lo que ha planteado también AMLO es la constitución del Estado de México como un Estado de bienestar, un Estado con derechos sociales garantizados, y eso es lo que la gente ve. Hay una amplia literatura, investigación y todo, de cómo eso también reduce los niveles de violencia y criminalidad, y las sociedades se vuelven más seguras cuando son menos desiguales y cuando las personas tienen garantizados sus derechos mínimos y básicos. Y creo que ha sido consistente el gobierno mexicano en esa línea. Yo creo que también nosotros desde Chile vemos los reflejos de lo que se nos dice de México. Hay una caricatura de AMLO que lo pone como un ser excéntrico. Sus declaraciones, digamos, en medio de la pandemia fueron muy... Dicen que muy polarizante. Muy cuestionadas. O polarizador. Pero si fuera polarizante tendría 50-50. Ella arrasó en las elecciones. Y, digamos, es la del fin de AMLO. Entonces, creo que también cuando uno se quiere informar de lo que pasa en un otro país... tiene que salir de las fuentes locales, porque viene la información en realidad reinterpretada. Si la realidad fuera tan horrible como leemos en la prensa chilena, entonces pero espérame, no lo hubieran elegido. Claro, pero por ejemplo, datos que no hay que dejar de mencionar. O sea, en México existe un 26.6 muertes por cada 100.000 habitantes. O sea, es una locura. O sea, estamos hablando que en Chile... pero la pregunta es, ¿cuántos eran antes de AMLO? No, si no estoy hablando de AMLO o no AMLO, estoy diciendo que hay una realidad de una inseguridad horrorosa. O sea, la cantidad de muertos a manos del crimen organizado, del narcotráfico, supera, una vez leía en un tiempo del 2000 hasta ahora, que era la cantidad de muertos que en su minuto, la cifra hoy día no la tengo actualizada en este momento, pero superaba lo que habían las personas que habían muerto en la guerra de Siria, ponte tú. O sea, es que un nivel, la cantidad de desaparecidos. O sea, es un país que lamentablemente está sumido en una delincuencia terrible, ¿no? Cuando nosotros vemos nuestra propia realidad, y está bien que nos espantemos y está bien que digamos esto tiene que parar ahora porque puede ser peor. Bueno, puede ser peor México, ¿no es cierto? Y por eso te decía que los avances en materia social que sí se reconocen de AMLO, bueno, la gente lo ha logrado, está al centro. Y no solo en temas sociales, de ayudas, de subsidios, también de buenos negocios. México hoy día, fíjense ustedes que desplazó a China, bueno, es el principal socio exportador de Estados Unidos.
Entonces, realmente está en un plano positivo desde ese punto de vista, ¿no es cierto? Y la economía es súper importante. Y eso reduce la violencia, reduce la alternativa de dedicarte al narcotráfico como actividad de vida para grandes porciones de la población. Entonces, hay que mirar también la evolución de la criminalidad y cómo se reduce con esas políticas sociales, que es una cosa que en Chile tendemos a subvalorar. Claro. Oye, yo dije alcaldesa, jefa de gobierno de la Ciudad de México, que me imagino que debe ser lo mismo que un gobernador, ¿no es cierto? Como acá nuestros gobernadores, por si acaso lo dejo claro al tiro. Sí, pero con mucho más poder que el gobernador. Pero por Borrego. eso. Pero ¿sabes qué me parece interesante? La creación, bueno, AMLO viene del PRI, un partido que está salpicado de casos de corrupción, de estos partidos, claro, si es cuando no hay alternancia en el poder y cuando se van anquilosando, ¿no es cierto?, estos partidos y se enquistan en el poder, mira lo que pasa. Y finalmente él deja este partido y forma, y lo que decían también estos amigos con los que reporteaba respecto de lo que podía pasar, el rol que va a jugar AMLO ahora, porque él es el amo y señor de este partido Morena. Si va a dejar que Claudia Sheinbaum pueda desplegarse con toda su independencia. Algunos decían, ojalá se vaya para la casa, cosa que es muy difícil para un expresidente irse para la casa. Sobre todo que digamos, ella le reconoce tutelaje. Pero, claro. Yo creo que él va a seguir siendo un factor en la política mexicana. Pero bueno, ella no parece ser tampoco una marioneta de nadie. Ella tiene su propio carácter y su manera de ser, que me pareció muy a lo Bachelet. Así, ¿eh? Sí, como muy cálida, poco confrontacional en su discurso de increíble aceptación. eso, Sí. Sobre todo cuando los populismos en América Latina campean. Claro, la estridencia, ella es nada estridente. Todo lo contrario. Sí. De hecho, se habla de una mujer muy moderada. Vamos a ver, pues, porque también veía una discusión periodística de un canal de televisión X, donde se hablaba de que la sociedad estaba muy polarizada, pero que lo más complejo hoy día en México era la tremenda desigualdad que existe, las clases sociales súper divididas, y eso también es parte de un mapa social súper complejo. Ya nos tenemos que ir a la pausa, Ale, y ya tal como les contaba, vamos a estar conversando con Adriana del Piano. Ella fue ministra de Educación, tiene mucha experiencia además en materia de educación. Vamos a estar hablando de los anuncios del presidente en ese ámbito, también el debate sobre el crédito con aval del Estado y más. Ya volvemos. En nuestro programa Futuro de Esplendor, nuestras invitadas y nuestros invitados vienen aquí, se sientan y nos cuentan cómo son. Lo que me representa que soy del norte. Soy bastante leal. Y soy coqueto. Soy llorona. No soy de ningún partido político. Soy súper estricta también. Soy muy sensible. Sagitario, ascendente Acuario y luna en Piscis. Paso mucho en cama. Y nos traen regalos. Mira, este es mi regalo. Fósforos. No te puedo creer. Sale mi cara, dice culona. Es una versión joven mía. Yo lo tengo colgado al lado de mi cama hace 20 y tantos años. Más que nada conversamos y cuestionamos el estado de las cosas. Hemos hablado de la muerte, de la familia, y hoy día vamos a hablar de la belleza. ¡Que pase prensa, por favor! ¡Elenia! ¡Ay, no! ¡Me muero! Un hitazo de las redes sociales, de YouTube, como el cuestionario sin pena. Seguimos bailando a la vuelta. ¿Quién ganó el capítulo del amor? Futuro Esplendor, todos los lunes a las 22 horas por UChile TV. Y como dice nuestra querida Natalia Valdebenito... Y usted ya entró en esta adicción. Bienvenida, chicas. Qué difícil es ser millonario. Yo pensaba que esto no iba a resultar. ¡Resultó! ¿Cómo están las reinas de la noche? Ya, pues estamos con una gran invitada. Queremos pasar a presentar entonces a Adriana del Piano, ex ministra de Educación. Integra además el directorio de Televisión Nacional de Chile. Le voy a pasar mi currículum.
Oye, después. Recibo No. No lo tenía aquí preparado. No venía preparado, pero ya justo lo tenía en la cartera dobladito. ¿Ah? Exactamente. Oye, Adriana, te agradecemos muchísimo. Por supuesto, queremos conversar contigo de educación, que es tu gran tema, pero tú también eres una mujer súper política. A ver, ¿por dónde partimos, Ale? Yo quiero hacerle una pregunta al tiro, cuenta Vamos. pública. ¿Usted cree que la...? ¿Por qué la va a tratar de usted, Gansa? Ay, Porque sí, si pues la nada trato que yo de ver, tú, pues. la trato yo de tú y tú de usted me dejáis Somos como... tres chiquillas conversando. Me quería hacer la joven. La colombiana, sí, es que yo soy muy cariñosa. Yo soy nortina, entonces No tenga pena. como que el usted me sale natural. Ya. Pero bueno, Vamos. Adriana, Dime. ¿tú crees que el presidente, perdón que te saque de educación y No, todo, pero está bien, ¿tú crees po. que el presidente la embarró en no socializar con la DC lo que iba a anunciar en la cuenta pública? Mira, ¿Hubo mala gestión política ahí? yo tengo dos impresiones, Ya. para contarla bien la firme. Sí. Primero, yo empecé a escuchar esta cuenta y me iba como emocionando. Sentí que el tono, el contenido, además que es muy importante que a uno le muestren realizaciones que no ha podido ni ver a partir de la aspereza del discurso público, Sí, de la refriega cotidiana. Exactamente. Sí. Entonces, de repente ir viendo y por cada una de las líneas y lo estaba haciendo perfecto. Cuando la verdad que me pescó de sorpresa, igual como pescó a la democracia cristiana y al resto del mundo, el tema de, más que la eutanasia, que lo podríamos, Sí. el tema del aborto libre. Yo creo que Sí. produce en este país más conflicto. El eutanasia no, porque ya existe los cuidados paliativos, claro. existe, no sé, si te ponen mucha morfina, De alguna manera, te están acortando sí. la vida. Sí. Entonces, claro, es distinto que yo un día martes quiero matarme, voy y pido, nadie va a aceptar Sí, eso. claro. Entonces estamos hablando, es un tema más, menos fuerte. Sí. Ahora, cuando tiró el tema del aborto y se empiezan a parar algunos parlamentarios y se van, uno dijo, chuta, ¿sería el momento? Ese es como el tema. Pero hay dos cosas que yo quiero empalmar. Uno, primero no hay ningún tema, ustedes lo decían al comienzo de este programa, ningún tema de los llamados valóricos que no haya sido motivo de un escándalo tremendo. Antes de. Y que después se instala y dejan de ser tremendos. A mí me tocó lo personal, yo era ministra del CERNAM, junto con Justicia, llevar el tema del divorcio. Gobierno presidente Hollande. Sí. Y bueno, la cantidad de conversas que yo tuve con el arzobispo y con distintos sectores, etcétera. Pero lo más increíble es la cantidad de gente que había acudido a la nulidad, porque ya tenían Sí. otros maridos, pero estaban totalmente en contra del divorcio. Claro. Pero sabía, me acuerdo, Además, perdón que lo eche al agua, sí. pero Jaime Naranjo era como el símbolo, Mira, el es niño que símbolo los la personajes de la más cosa, increíbles, claro. Sí, pues. y como que estaba bien la nulidad para mí, pero no instalar el Claro. divorcio porque esto iban a ser colas de Hordas, colas de claro. gente. En este país la gente se casa poco, digamos las cosas Sí, como son. la gente o sea, convive, pues. la cantidad de niños que nacen o nacían, porque ahora nacen menos, pero nacía una cantidad de niños fuera del matrimonio enorme. La mayoría. Enorme. Y de parejas estables que vivían juntas, Sí. etcétera. Entonces, este cuento, ustedes también lo señalaban con los hijos legítimos y Pero ilegítimos. imagínate. O sea, cada vez que se trata de correr un poco El cerco, vienen yo los creo males. que la discusión que hubo con el aborto de 3 causales, que yo creo que la presidenta Bachelet hipotecó parte importante de su capital político en sacar adelante una ley que tenía toda la racionalidad del mundo, pero aquí entre la racionalidad, la emocionalidad, los prejuicios, corre mucho. Entonces, después yo me quedé pensando que el haber puesto el tema, tal como lo puso, en el fondo dijo, mire, a finales de año vamos a presentar enviar el un proyecto Claro. y que sea el país el que lo discuta. Exacto. Claro. Bueno, es la única manera de poner temas que si no, no se ponen. Si tú me dices respecto de la cuenta específica, yo dije, chuta, estaba tan bonita, o sea, era imposible que alguien... Claro. Yo decía, ¿de qué va la oposición
¿De dónde se va a agarrar? Pero se agarró un ratito nomás, ¿ah? Se agarró un ratito, Sí. porque después se bajó. Pero lo que te preguntaba la Ale, Adriana, de que no le avisó, no le dijo a la DC. Y la DC no es parte del gobierno, pero es un socio que yo diría que ha sido bastante leal. Mira, yo creo que la verdad de las cosas, el presidente tiene claro que durante su mandato esto no se va a legislar. Esa es la verdad de las cosas. Ya. Es muy difícil que en el resto del año que le quede por delante un proyecto para el cual no tiene mayoría va a salir esto, sino más bien esto se instala, se discute y se va avanzando. Entonces, yo no sé si él no pensó que a lo mejor ponerlo a un partido, porque no puso a ningún partido en Claro, nada, a nadie. ¿Por qué a la DC y no al PPD, a sectores del Partido Liberal, al sector del Partido Socialista? En los partidos hay mucha gente que no está cuadrada con el aborto. O sea, no es que esto no es sea, que sea toda la izquierda es abortista y los que no es verdad. Razón, es un tema que es complejo. O sea, y creo que el aborto en las 3 causales permitió resolver temas dramáticos. El aborto libre, la verdad de las cosas sea dicha, que habiendo píldora del día después, habiendo anticoncepción avanzada, etc., para mucha gente esto no necesariamente es una necesidad urgente. Entonces yo creo que no se lo dijo la DC como no se lo dijo ningún partido. Bueno, tampoco quería que se filtrara. Exactamente. ¿Cómo lo viste, Adriana? ¿Cómo viste al presidente en esta tercera cuenta? Yo lo vi, no te digo, mira, yo creo que soy bien borichista, voy a decir. Le encuentro que es un personaje que nunca deja de sorprender, una persona que es capaz de madurar, de reflexionar, de leer, de hablar con los mayores. O sea, yo conocí la experiencia de cómo él conversaba con gente de la antigua Concertación, por decirlo de alguna manera, con mucho respeto respecto a qué había pasado, por qué se habían hecho determinadas cosas, etcétera, con Lucho Mayra, que fue su suegro en algún minuto, pero él tiene un respeto, él conversa con la presidenta Bachelet, conversa con el presidente Lago, y es una persona que ha evolucionado genuinamente tiene una mirada, como dice el refrán, otra cosa es con guitarra. Entonces, cómo se gobierna para todo un país y cómo tú vas gobernando no solo los temas valóricos, también los temas sociales, los económicos, las relaciones internacionales, y manejar todos esos temas simultáneamente te hace que tú tengas que ir equilibrando, porque una cosa se te puede poner en contraria a otra. Tú lo acabas de decir. Yo espero que se converse y yo sé que también es postura, ya han salido declaraciones dentro de la democracia cristiana, las mujeres demócratas cristianas también tienen una postura distinta a la de los parlamentarios. Claro. Yo creo que los parlamentarios se molestaron, los pescó esto, pero no creo que sea nada irreversible, y creo que pudiéramos llevar, yo creo que lo más que pediría es que lo que queda de año y medio de gobierno sea un país en paz, que valore lo que tenemos. Yo creo que no lo valoramos. La tranquilidad, el esfuerzo incluso en seguridad ciudadana, que es tan complejo, que es difícil. La cuenta fue, 1/3 de la cuenta o más fue dedicada a todo el tema de seguridad ciudadana. ¿Y por qué, Adriana, no llega esto a la gente? Porque cuando tú dices, ya, está bien, un 30% en los tiempos que corren no es malo. O sea, pensando en que hay el presidente, que en paz descanse, Sebastián Piñera llegó a tener un 6%. Pero ¿por qué no logra subir su aprobación? ¿Por qué por qué las personas sienten que no les llega? ¿Qué crees tú? Yo creo que es una mezcla de elementos. Yo no diría que hay un solo elemento. Yo creo que hay una cierta manera de ser nuestra, de carácter de chileno, que se refleja en esa frase cuando viene la tormenta y el agua está entrando, está la ciudad entera bajo el agua. Frase de alguna señora que dice: aquí no ha venido el alcalde. Aquí no ha venido nadie. Por aquí no ha pasado el alcalde. Y he tenido yo que solita sacar el agua para afuera. O sea, es como que siempre estamos un poquito esperando que esto venga desde las autoridades. Hay una cosa de esa naturaleza. Creo que también está, no es solo la manera de ser, es que hay un sector de la ciudadanía que vive en condiciones muy precarias, genuinamente,
genuinamente. Y yo creo que nosotros tenemos algo de isla y la televisión o los medios de comunicación no logran mostrarnos cómo se vive en otros países para que valoremos realmente lo que vamos logrando entre todos. Tenemos un país democrático que vive relativamente en paz, que tenemos delincuencia, la tenemos. Ustedes recién hablaban de Ciudad de México. Yo viví 6 años en Ciudad de México, le tengo un cariño enorme. Y Ciudad de México no es porque los mexicanos sean ni más ni menos drogadictos, lo que pasa es que el negocio está al lado. O sea, está al lado. La demanda está ahí. La demanda está al otro lado del Río Bravo, corazón. Tremendo. Entonces, la geografía también manda mucho las posibilidades de cada uno de los países. Entonces, yo creo que nadie quiere que este país se transforme en un país se que mexicanice, como se decía. Mexicanice en ese aspecto. Porque hay muchos aspectos en otro que ojalá nos mexicanizáramos. Ojalá. Entre el arte, la música, etcétera. El respeto por los pueblos originarios. Pero yo creo que eso es lo que hace que la gente, la gente escucha muchas veces lo que se repite mucho, lo que se quiere escuchar, y bueno, y cada quien ve su metro cuadrado, y si a ti te asaltan en la esquina, ese es el problema que tiene la gente, ¿verdad? Entonces, aunque te digan 20 veces que estadísticamente es menos que lo que pasa en otra parte, bueno, me pasó a mí, claro. Hoy día en un matinal yo veía efectivamente una calle de Huamachuco, me parece que era, que la gente impotente para detener lo que estaba sucediendo en ese momento. Sin embargo, ya había una red de vecinos que se habían organizado, tenían unos timbres especiales, también te va generando conductas colectivas de protección que creo que son positivas. Pero sí, somos como somos, un poquito valoramos poco lo que logramos y lo que tenemos. Adriana, y en el tema de educación, que es un tema que es un gobierno de ex líderes estudiantiles que bregaban por una educación pública, gratuita y de calidad. Sí. ¿Cómo estamos? Mira, yo diría lo siguiente, creo que lo que ha mandado el presidente de la República como mejora a lo que es nueva educación pública, a mí me parece que es un tema muy importante de leyes que fueron muy trascendentales, no era mejora en un aspecto, sino que era un cambio sustantivo. Yo creo que es bueno que la gente lo sepa. Nosotros tuvimos una educación pública de alta calidad. Yo estuve en un colegio particular pagado. Sin embargo, todos los años se le rendían los exámenes, los rendíamos ante una comisión que venía del liceo. Imagínate. O sea, era el liceo público el que validaba a todos los colegios particulares pagados. El que tú escogieras, el más pituco, el menos pituco, quien decía que tú sabías lo que tenías que saber, era el sistema público. Había un estándar. ¿Estamos hablando de qué año? Yo te digo, hasta el año 70 esto fue así, hasta los 70. Después viene el proceso de, en plena dictadura, se pesca toda la educación pública y se le tira, porque así fue, a los municipios. Claro. Con todos los problemas que eso significó, nadie pudo quejarse, a nadie le preguntaron si quería, ni al municipio que lo recibía, ni a los profesores que se tenían que ir y los colegios. Y empieza un proceso como de pauperización de la educación pública. Surge el Estado subsidiario como imagen. Mira. ¿Qué quiere decir eso? Que el privado tiene que hacer todo lo que hace mejor y donde no lo puede hacer el privado, que lo haga el Estado. Entonces pasó a ser lo siguiente. Se crea este segundo nivel de educación que nosotros no teníamos, que es el particular subvencionado. Entonces empezó a ser un buen negocio. Era con lucro. Yo seleccionaba a quien quería, le ponía el nombre que se me daba la gana, me instalaba donde se me daba la gana, y el Estado me daba la misma subvención, la misma cantidad de plata que le daba al público que a ese minuto tenía nombres horribles. La escuela A328. Claro. Nadie tiene identidad con una cosa que se llama escuela A328 versus el John Kennedy School al frente, con corbatita, con no sé qué, etc.
no quiero caricaturizar, sino más bien ejemplificar de que nosotros vivimos un periodo muy complejo porque se estableció formalmente y por ley, este es un país legalista, claro, una educación de primera que eran los particulares pagados. Cantidad de gente, el 7-8% de toda la matrícula. Después viene el particular subvencionado, que se instalaba como negocio, estaba permitido, que le ponía el nombre que quería y se podía poner al frente del municipal, si quería, al frente. Y que además cobraba copago. Recibía la misma cantidad por niño que el municipal, pero a la vez yo podía cobrarle hasta una cantidad que era duplicar la subvención, te la podía cobrar. Y el padre de familia, y en un país clasista, que la gente busca diferenciarse, pagar 10, 20 mil pesos, a uno no le parece mucho, pero si tienes 2 niños, 3 niños y tu sueldo era 350 mil pesos, 300 mil pesos, ay, que era. Claro. Pero había gente que estaba dispuesta para diferenciarse. Y después estaba el público. El público era claramente una política, ¿cómo diría? ¿Segregadora? Por un lado segregadora, pero también para hacer aquello que en aquellos lugares en que el privado no le da. En Viviri te aseguro que el único colegio que hay es algún colegio público. Claro. En la Guaiteca también. Sí. No va a estar esto. Entonces empezó a producirse 2 cosas. Por un lado, un profesorado que se empezó a sentir desmedrado. O sea, sintió que su profesión no valía, no le pagaban lo que correspondía, etcétera. Y por otro lado, los municipios, y aquí hay un tema también de responsabilidad, los municipios siguieron hablando de los servicios traspasados. O sea, a mí me llegó como municipio la educación y la salud. Salud tenía menos complicaciones que educación. Entonces, tenía este servicio. Dime tú, ¿qué colegio particular subvencionado podría competir con todas las instalaciones que un municipio tiene? O sea, si yo hubiera sido alcalde, hacía el lechero grande, venga usted, matricule su niño, acceso a la piscina municipal, al teatro municipal, al gimnasio. Si hubieran querido realmente asumir... Pero no le dedicaron, salvo contadísimo. Y a veces agarraban la plata de la subvención. Bueno, eso es bicicleteo. Claro, bicicleteo, sí, claro. Sobre todo en las corporaciones, es bicicleteo. Sí. Como la plata de educación llega todos los meses, la voy bicicleteando y tapo otros hoyos. Claro. Y vienen los SLEP, porque es importante lo que tú vas a llegar a eso, ¿no? Entonces, ¿qué dijo la presidenta? Voy a decir el programa de la presidenta. La presidenta dijo: vamos a mejorar la carrera docente, los profesores van a ganar más, se van a evaluar mejor y vamos a atraer a mejores alumnos. No me voy a detener en carrera docente, pero eso fue. Sí. Después dijo: vamos a tener una nueva educación pública, vamos a restarla de los municipios, cuestión que los municipios estaban todos de acuerdo. Sí. Todos de acuerdo. Era una especie de aparta, señor de mí, este Cali, llévate esto, sí, pérdida, sí, no sé qué. Vamos a ir, pero no puede ser de una sola vez, va a ir en poco. Y es de las pocas leyes, la desmunicipalización o nueva educación pública, es de las pocas leyes que se instaló con un proceso de progresión, pero además con un consejo de sabios y sabias que iban a ir acompañando esto y diciendo: mira, vamos más rápido, vamos más lento, hay problema aquí, hay que mejorar esto acá, etcétera. Y esos han sido los informes que han dado lugar a lo que hoy día se ha mandado para la mejora al Parlamento. Por otro lado, la otra gran reforma ha sido el fin al lucro, al copago y a la selección, que tocó directamente y igualó de alguna manera el particular subvencionado con el municipal o el público. Pero a propósito de lo que pasó con este SLEP en Atacama, ¿no es cierto? Que el presidente en su cuenta dice que tuvo una profunda crisis que fue motivo de justificado enojo y protesta, pero dice es una excepción y no la regla. Y sobre este tema, pero como muchos más, hay quienes
particularmente la candidata por la derecha para suceder a la actual alcaldesa de Las Condes, Marcela Cubillo, ¿no es cierto?, habla de... Básicamente está liderando una suerte de contrarreforma, ¿no es cierto? Porque todo lo que se hizo, bueno, y los liceos emblemáticos, ¿no es cierto?, que destruyeron los liceos emblemáticos. Es muy decidor que ella fue ministra de Educación. Y como ministra de Educación, si estaba convencida de que algún aspecto había que mejorarlo, había que cambiarlo, bueno, para eso están los ministros, presente un proyecto de ley, convenza a su presidente de la República, etc. Haga trabajo parlamentario. Déjame contarte, yo tuve, cuando salí de ser ministra, había sido ya electo el presidente Piñera, y el presidente Piñera se reunió con algunos ministros de la presidenta Bachelet, y entre ellos fue Educación. Y yo tuve oportunidad de estar 1 hora y media conversando con el presidente Piñera, que no había asumido, pero ya era electo. Y le conté en qué estaba cada una de las leyes, tomó nota, etc. Y cuando le expliqué el tema del sistema de selección, me dijo: Adriana, no me expliques nada, yo tuve mis hijos en Boston. Y este es el sistema que se usa en Boston. Claro. Si no es tampoco tan creativo el ministerio. Sí. Vimos lo que había, vimos cómo podía suceder. Me dijo: no me lo expliques porque yo lo conozco perfectamente. Entonces, yo creo que fue una campaña bastante solitaria de la ex ministra Cubillo, de tirarse contra una cosa que estaba funcionando bien, que partió en Punta Arenas, después partió con 3 regiones, después abarcó todas las regiones y después llegó a Santiago. Y por lo tanto, el sistema que se trató de ridiculizar con que esto era una tómbola, así claro, como que aquí va el niño, sí, Juanito Pérez sale elegido y se va para el... No es eso. Era justamente que los padres, cualquier padre, ojo, no el que tiene pituto, cualquier padre dice, porque si la educación fuera homogénea, de la misma calidad en todas partes, no habría ningún problema. Pero sabemos que eso no es así. Claro. Entonces la pregunta que uno se hace, para ir al Liceo Las Tarrias, en Providencia, ya, supongamos que, de hecho, no educa a los niños de Providencia en Las Tarrias, vienen niños de todas partes de Santiago. ¿Por qué tiene más preferencia la señora de San Miguel que la señora o la mamá o el papá de Bajos de Mena o de otro lugar, si aspira y tiene las condiciones para entrar su niño? Claro. La misma. Entonces, esto se abrió a un sistema en que yo anoto mi primer colegio que yo quiero es el Instituto Nacional, o es Las Tarrias, o es el Liceo 7, o esto, y es un sistema de selección, claro, pero aleatorio, claro, que dice Adriana, que va a ser tu hijo y lamentablemente claro, el tuyo va a quedar en la segunda alternativa tuya o tercera. Adriana, mira, como se nos va acabando el tiempo, yo entiendo que es porque son temas muy importantes, pero no, al CAE, porque el CAE también le afecta a un montón de personas. ¿Cuánto era el porcentaje, Ale? No me acuerdo ahora, de la cantidad de personas que más de un 60 y tantos % de los deudores del CAE son personas que hoy día reciben menos de 750.000 pesos. La cifra exacta la voy a precisar. Y el CAE se convirtió, tú sabes, ¿no? Esta misma dirigencia que hoy día gobierna, la que gobierna, partiendo por el presidente, fueron muy críticos, ¿no?, de la ex concertación, sobre todo en temas como el CAE. Mira, brevemente, el CAE hay que entenderlo en el momento preciso que se instaló. La gente estudiaba pidiendo un crédito personal en un banco. No había otro mecanismo, habían becas, pocas becas, pero el que quería llegar a la educación superior iba al Fondo Solidario. Bueno, resulta que mucha gente no tenía condiciones para pedir ese crédito y que se lo dieran. No tenía propiedad, no tenía contrato. Además que había que tener avales del Estado. Claro. Entonces, en ese momento, al ministro de la época, que fue Sergio Vittar, le plantea al presidente que por qué no se hace una cosa que es bastante inusual, y es que este crédito que lo pedía una persona, ya doña Mirna Schindel va a pedir su crédito, el banco no tiene con qué cobrársela, entonces el Estado la va a avalar. ¿Qué va a decir? Señora Mirna, usted tiene que pagar su deuda, pero si llegara a fallarle, el Estado paga. Yo voy a pagarle y usted va a ser deudor mío.
No es que usted se le perdonó, usted en vez de ser deudor del banco que la va a liquidar y que no sé qué, va a ser deudor mío. Bueno, eso pareció muy interesante en el momento, permitió de hecho que ya hemos llegado a la cifra que hemos llegado de estudiantes en educación superior. Nosotros tenemos un porcentaje de alumnos respecto a la edad y respecto a todo lo que es el sistema educativo mayor que el resto de los países de la OCDE. O sea, nosotros tenemos 1.200.000 estudiantes en educación terciaria, técnico profesional o universitario. Y una parte muy importante fue con CAE. Efectivamente, el que pudo estudiar, terminó su carrera, se consiguió su trabajo de abogado, de no sé qué, empezó a pagar su cuota, etc. Hubo gente que no terminó, que se quedó con la deuda, quedaron muchos endeudados, gente que no hizo en 5 años, esto tuvo que pedir crédito más largo, en fin, se empezaron a producir problemas. Eso ha generado 2 cosas. Uno, una deuda enorme con el propio Estado, o sea que lo tiene la gente porque tuvieron que comprarle esto. Entonces uno se pregunta, ¿y para qué está la banca comercial al medio? Claro. Saquemos la banca comercial. Tanto el gobierno del presidente Piñera como el gobierno de la presidenta Bachelet al final, nosotros pusimos un proyecto de ley que dice básicamente lo siguiente. Sale la banca comercial. Tú tomas un crédito, y yo creo que va a ser parecido a lo que va a mandar el presidente ahora. Puede tener cosas que yo no conozco en el detalle, pero yo diría lo siguiente. Saca la banca. Primero ya el gobierno de Piñera dijo nadie paga más de 2% de interés, que es un interés de los más bajos que hay. Era hasta 16% llegó a tener esto y por lo tanto era una deuda impagable. Tercero, que ya lo puso también el presidente Piñera, no puede ser más allá del 10% de tu ingreso. Cuarto, que lo decían los 2 proyectos, si usted deja de tener trabajo, pierde su empleo, deja de pagar hasta que vuelva a tener su trabajo. Claro. O sea, hay un perdón. Cuarto tema muy importante, si usted ha pagado todos los meses y toda la vida, lo vamos a premiar, porque aquí no se trata de condonar. Es que es un tema muy importante, porque apareció la condonación, el perdonazo. O sea, ¿qué más? Nadie pagó, entonces, ¿para qué voy a pagar yo? Dejo de pagar. No, esto aquí se paga, pero todo el que está con una deuda impagable, porque además no existía la gratuidad, hoy día sí existe la gratuidad hasta el 6º decil. Fíjate que en los primeros años del CAE, la mayor cantidad de alumnos eran del 1er y 2º decil. Para que la gente entienda, si ordenamos a todos los chilenos en 10 grupos por ingreso, el grupo 1 y el grupo 2 son los más pobres de los pobres. Bueno, resulta que esa gente quiso acceder, porque había terminado su cuarto medio, quiso acceder. Fue primera generación. Primerísima generación. A muchos les fue bien, a muchos no les fue bien. Hoy día tenemos gratuidad hasta el 6º decil, o sea, los 6 primeros grupos estudian gratis son 29 universidades que están adscritas a gratuidad. Hay además de eso becas. ¿De qué se trata ahora? Tenemos que dar una coherencia al sistema. No podemos tener este pegoteo de un sistema que viene de atrás con esto. Entonces, yo creo que tener un crédito para los sectores medios, para gente que no está, porque si está en menos del 6º decil debe llegar a 800, 1 millón de pesos, más o menos, a estas alturas, y vas a pagar el 10%, bueno, es atingente a tu ingreso. Pero si tú estás más arriba, bueno, pides un crédito, el crédito va a tener premiación si tú lo vas pagando sistemáticamente, y además sale la banca y si tú dices, mire, perdí mi trabajo, me sacaron, vas a tener una laguna, digamos, sin pagar el crédito. Y lo más interesante, creo yo, va a ser que este crédito se va a pagar sí o sí, porque o lo pagas mensualmente o como se hace con los papitos corazón, te lo van a descontar de la declaración de impuestos. Entonces, creo que a lo que voy es que esto deja un sistema de financiamiento de la educación superior mucho más justo para todos y no esta bolsa. Entonces, decir, este es un perdonazo,
no está resolviendo el problema, porque aunque perdonara a todos los que deben hoy día, ¿qué pasa con los que vienen mañana? Exactamente. Adriana del Piano, quiero darte las gracias por haber estado con nosotros. Son tantos temas, ¿sí o no, Ale? Sí, pues no, es que estamos empezando a conversar. Es que a la Adriana hay que invitarla a tomar té. A mí me gusta tomar té. Escúchenme, solo quiero decir que me encantó la elección en México. Oye, me encantó. pero lo hablamos. Que fue el tema anterior de ustedes. Claudia Sheinbaum. Quería dar también pero mi mira, opinión. Me parece que de verdad en un país que es como la cuna del machismo, diríamos, se me olvidó decir tener eso, una presidenta mujer claro, bien formada, bien calificada. La paridad es obligatoria. Y comparto con ustedes que ojalá ella tiene su propio perfil, claro, y más allá de las virtudes o defectos que pueda tener el anterior presidente, déjela gobernar. Por favor, señora, por favor, y además que lo va a hacer bien. Lo va a hacer si la dejan sola. Además que ya gobernó la Ciudad de México. Sí, pues. Si alguien se atreve con la Ciudad de México, no, te puedes atrever con cualquier cosa. Así es. Adriana, un gusto para mí, encantada de haber estado con ustedes, cuando quieran. Gracias. Muchas gracias. Ale, lo mismo, pues. Sí. Y a nuestra querida Yasna, que le deseamos que se mejore pronto y que vuelva el próximo capítulo. Tengo que decir algunas cosas. Sí, tengo que decir que las invitamos a seguirnos en las redes sociales de Universidad de Chile TV, ver la repetición de en nuestro canal de YouTube y en Spotify. Hartos cariños también a Yasna. Y nos reencontramos el próximo miércoles. ¡Chao! Muy bien, pues.